Genial, genial. Buenísimo. Sí, sí, estamos grabando. A ver, vamos a esperar que terminen de entrar todos y todas. ¿Alguna novedad de la reunión que tuvo? No, la reunión es el miércoles, todavía no la tuvimos. Ah, bueno. Igual se extendió todo el aislamiento, así que Sí, 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 sí. Sí, yo veo complicado que volvamos a las clases presenciales. La verdad que No vamos a salir nunca más, profe. Tipo, nunca. nunca más. no sé si nunca, pero Nunca más vamos a salir, chicos. De acá en más es todo virtual. Mira, fácil que un par de meses más va a durar, ¿eh? No, olvídate, toda una vida va a durar, chicos, a esta altura es así. Ya no sé qué pasa. estaría bueno que este tema de lo virtual siga en muchos aspectos, pero que se pueda salir un poco por lo menos. Sí, 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 sí. Sí, sería ideal. También, o sea, está todo bien con lo virtual, pero la verdad que no es lo mismo que nos encontremos en el aula que esta modalidad. O sea, hay un montón de Ay, cosas. no, yo te haría. Sí, Sí, es pero distinto. Sí, sí, totalmente distinto. sí, La realidad es que se espera que después de las vacaciones de invierno, si sale todo bien, se pueda salir. sí. Ahora se estaba discutiendo qué se va a hacer en Neuquén en específico y supongo que después acá en San Martín y en Junín también va a haber que tener una discusión municipal porque ya hubo casos de COVID y si bien no se siguieron expandiendo, hubo, digamos, una transmisión comunitaria, entonces como que en los lugares donde había transmisión comunitaria no se podía levantar el proceso de cuarentena. No sé, es todo medio raro. Me parece que hay que acostumbrarse como a una nueva normalidad. Sí, sí, definitivamente. Es que Tengo probablemente ganas de llorar. sabían que lo iban a mantener más tiempo. Bueno, ¿cómo venimos? A ver, estoy viendo el chat. Ah, sí, tengo compañía hoy. Tengo al asistente de cuatro patas. Está pidiendo salir, a ver, le voy a abrir la puerta. Ahora sí. Sí, ahí llegué a ver que algunos compañeros o compañeras me decían de que, o sea, sigamos con este Zoom. O sea, ¿ustedes a qué hora tienen clase de inglés? Perdón que insista con esto. Ahora a las 7. A las 7. No, bueno, entonces a las 7 cortamos. Así no se solapan las clases y. Porque Yo no sé a qué hora, pero dijo un compañero ahí en el grupo que a las 8:30 puede ser. No, o bueno, como en 1 hora y media. 7:30. 7:30. 7:30. 7:30 dice No, el antes de que... 7:30 terminamos por hoy. O sea, si tampoco puedo hacer la teórica muy larga, porque no, sí, los aburro. Bueno, ya estamos grabando esto. Creo que estamos todos. Voy a seguir donde quedé. A ver. Entonces, venimos armando, contando cuáles van a ser, digamos, los actores que van a intervenir en toda esta obra de la fotosíntesis. Hablamos del ATP, hablamos del poder reductor, del NAD y del NADPH. Ahora vamos a hablar de la clorofila. Y hablamos también de la energía lumínica. A ver, acá tengo gente esperando. Ahora sí. La clorofila, como les contaba, no hay un solo tipo de clorofila, hay varios tipos de clorofila, diferentes clorofilas absorben a diferentes longitudes de onda. En el gráfico acá pueden ver más o menos cómo es la estructura química de la clorofila, ven que es una molécula de gran tamaño, bastante compleja, tiene un átomo de magnesio unido a esta estructura regular. Esto se llama un ordenamiento de tetrapirrol, es muy parecido al grupo hemo de la hemoglobina que tenemos en la sangre. El grupo hemo en la hemoglobina une hierro, donde está el magnesio, la clorofila une magnesio. No importa, es anecdótico lo que les estoy contando.
Otros tipos de pigmentos similares a la clorofila son los carotenoides. Los carotenoides son los pigmentos que dan la coloración roja, naranja, ocre a la vegetación. Los autótrofos también poseen unos pigmentos llamados carotenoides que pueden ser de color anaranjado, amarillo o rojo. El color verde de la clorofila generalmente enmascara estos pigmentos, los cuales, sin embargo, se pueden ver en las hojas durante el otoño cuando disminuye la cantidad de clorofila. O sea, tanto los carotenoides como las clorofilas verdes están presentes en los tejidos vegetales. Hay un cambio en la concentración y en la cantidad de un pigmento y del otro cuando cambia la estacionalidad, digamos. O sea, ahora en otoño si vemos amarillo es porque bajó la cantidad de clorofila y aumenta la cantidad de carotenoides, que son los que vemos de color naranja, amarillo y ocre. Los carotenoides también absorben luz, pero son menos importantes que la clorofila en este proceso. O sea, ya, digamos, el pigmento por excelencia para absorber energía lumínica es la clorofila. Ahí los leo en el chat, sí. Carotenoides, recuerden, o sea, son los pigmentos entonces amarillos y naranjas. En italiano, carota es zanahoria. Carotenoide viene de carrot, también en inglés, zanahoria. Para que hagan, digamos, recuerden el color naranja con carotenoide. Y bien, vamos entrando de a poco en la fotosíntesis. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? Se lleva a cabo en los cloroplastos de las hojas o tallos jóvenes que absorben energía solar. Los cloroplastos están formados por granas y tilacoides. Estos últimos contienen los pigmentos que absorben la energía del sol. ¿Se acuerdan cuando vimos la célula vegetal? Tenemos, por ejemplo, en una hoja vegetal un corte transversal. La hoja vegetal tiene estomas, que son perforaciones en la cara abaxial, se llama, digamos, en la parte de abajo de la hoja, donde se produce el intercambio gaseoso. Por esas estomas, esos agujeros, entra el dióxido de carbono y sale el oxígeno. En el tejido de la hoja se encuentra lo que se llama mesófilo. El mesófilo está formado por varias células vegetales, y dentro de cada una de esas células del mesófilo están los cloroplastos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los cloroplastos es una organela exclusiva de los tejidos vegetales, de las plantas, de los organismos fotosintéticos, ¿sí? Es una organela de las células vegetales. Dentro del cloroplasto, acá lo que tenemos es todo un cloroplasto. O sea, esta es la célula vegetal, cada bolita verde es un cloroplasto, acá tengo un cloroplasto. Lo que tengo en el cloroplasto son estas vesículas que son como membranas, sistemas de membranas, bolsas apiladas, que se llaman granas. Esto que se llama granum. Tengo que buscar no me di cuenta, un esquema en español. Granum son las granas. Hay una doble membrana que separa, que está por fuera, una membrana interna y una membrana externa. Y se encuentra dentro de las granas, porque las granas, o sea, esas bolsas, esas membranas, esos sistemas, digamos, de vesículas, tienen volumen adentro y es lo que se llama el volumen tilacoide, ¿sí? Es adentro de la grana, adentro, digamos, del cloroplasto, es donde se encuentra la clorofila, ¿sí? Acá vemos un cloroplasto aislado, lo que se ve en oscuro son las granas, estas bolsas apiladas, y lo que se ve más claro es el estroma, que son, digamos, la parte que está dentro del cloroplasto. A ver, me veo notificaciones por todos lados. Sí, el vapor de agua también se disipa, digamos, por los estomas, es lo que está preguntando Hernán. Dentro de las células, sí, los cloroplastos están dentro de las células, ¿sí? Y sí, más que se instala la energía, vamos a ver que es donde se produce la fijación de la energía lumínica y se convierte en energía química. Hernán dice, tengo que ver el libro de Salisbury. Sí, el Salisbury es buenísimo para ver esto. Sí, está bien explicado en Salisbury. Creo que estoy al día con los chats. Si surge algo más me avisan. Y a ver, estoy viendo a ver si estamos todos adentro. No, nadie está... Uy. Momento que se me corrió todo. Bien.
Entonces, Me perdí un poco. ¿Podemos volver a empezar? Sí, vamos de nuevo. O sea, lo que les estoy tratando de contar es dónde se produce el proceso de la fotosíntesis. Entonces, lo que estoy haciendo es ir de más grande a más chiquito, ¿sí? Tengo mi célula, tengo mi vegetal, digamos, mi hoja, que es, donde es el órgano fotosintético por excelencia, la hoja de las plantas. La hoja, esto lo que se ve acá es un corte transversal, un corte, digamos, en sección de la hoja. Esta, por ejemplo, es la parte de arriba de la hoja, esta es la parte de abajo de la hoja, y esta es adentro de la hoja, digamos, lo que se ve, digamos, en el corte transversal, ¿sí? Acá adentro lo que se ven son células. Esas células forman un tejido que se llama mesófilo. Por debajo, en la superficie inferior de la hoja, están los estomas, que son los poros por donde se va a producir intercambio de dióxido de carbono, oxígeno y agua, es cierto. Cuando se produce la transpiración, las plantas también eliminan agua por los estomas. Ahora, sigo haciendo zoom, digamos. Lo que hago es, aíslo una célula del mesófilo y es esta célula que tengo acá. Esto es una célula vegetal. Como toda célula vegetal, está rodeada por una pared celular de celulosa, tiene gran cantidad de organelas que van a ser los cloroplastos, cada bolita verde es un cloroplasto, y esta es toda la célula vegetal. Ahora vuelvo a hacer zoom sobre un cloroplasto. Esto es un cloroplasto, todo. El cloroplasto es una organela que está formada por una doble membrana, una membrana interna y una membrana externa, y adentro hay apiladas bolsas, vesículas, compartimentos más pequeños, que van a formar estas estructuras, estos apilamientos, que se llaman granas. Adentro de cada grana, de cada bolsita, tengo el compartimento, lo que se llama compartimento tilacoide. ¿Sí? Es adentro de la vesícula de las granas. ¿Sí? Por fuera está el estroma. El estroma está por fuera de la grana, pero adentro del cloroplasto, ¿se entiende? Entonces tengo, todo el cloroplasto tiene una membrana, dos membranas, y adentro tiene un sistema de membranas. Son bolsas adentro de bolsas, ¿sí? Adentro de la bolsa más chiquita, tengo el espacio tilacoide. Entre la bolsa más chiquita y la bolsa que sigue está el estroma, y después vienen las dos bolsas por fuera, que es la membrana interna y la membrana externa. ¿Qué hace el estroma? Ahora lo vamos a ver qué hace el estroma, pero es, digamos, es volumen, es líquido, no tiene estructura, digamos. Es lo que está, digamos, es el líquido que envuelve el cloroplasto, es el contenido que está dentro del cloroplasto. Ya vamos a ver qué en el estroma y qué pasa en el estroma. Las membranas. Sí, estas membranas sí se encargan, digamos, de regular las concentraciones de protones y de electrolitos y de cosas necesarias para la fotosíntesis. Ahora vamos a ver qué cosas son necesarias y cómo funcionan estas membranas. Exacto, el estroma es el medio que rellena y en el que están sumergidos estas granas, ¿sí? Es el medio interno del cloroplasto. El cloroplasto es una bolsa que envuelve un estroma, es un medio interno, digamos. El estroma es el relleno del cloroplasto, tal cual. Después, en la última foto, es la fotografía electrónica, digamos, con un microscopio electrónico de lo que sería un cloroplasto. Y es este esquema, cómo se ve en el microscopio electrónico. Se ven las granas, son las partes más oscuras, y el estroma es la parte gris clara. Vamos a poco, ya vamos a volver sobre esto y se va a ir entendiendo mejor, espero. Ahora, dentro de cada cloroplasto, dentro de cada grana, existe la unidad fotosintética que se llama cuantosoma. El cuantosoma está formado por una estructura que se llama fotosistema 1 y una estructura que se llama fotosistema 2, que son los receptores de energía lumínica, son como antenas, ahora vamos a ver en detalle cómo son los fotosistemas, y además hay una cadena transportadora de electrones y una ATP sintetasa. Todos estos pedazos forman el cuantosoma. Tranqui, no se asusten, ahora vamos a ir viendo paso por paso qué hace cada uno. Quedémonos con que todo esto está pasando ahora en el cloroplasto, todo esto es parte de esas granas adentro del cloroplasto, y hay, digamos, diferentes estructuras que van a cumplir cada una con una función específica.
No sé si no entiendo muy bien la pregunta, Vero, de la densidad de energía. Ahora la pienso y te la contesto. O explícame mejor qué sería lo de la densidad de la energía. Entonces, de nuevo, el esquema que les mostré recién, este es otro esquema para ver si se termina de entender mejor. La hoja, el corte transversal de la hoja, el mesófilo, la célula vegetal y cada cloroplasto. El cloroplasto, la membrana interna, la membrana externa, el tilacoide, adentro del estroma, adentro de las granas, y el estroma, el líquido que llena el cloroplasto. ¿Sí? ¿Ven acá que las granas son estas pilas de monedas, aparecen en el dibujito, y cada monedita es el tilacoide, ¿sí? Entonces, perdón, vuelvo para atrás. Uy, momento. El cuantosoma, la unidad fotosintética, el fotosistema 1, el fotosistema 2, la cadena de transporte de electrones y las ATP sintetasa, están en la membrana del tilacoide, ¿sí? Ahí es donde encuentro la unidad fotosintética. Ahora, esto les cuento un poquito mejor lo del cuantosoma, la unidad fotosintética. Está conformada por los pigmentos integrados en la membrana asociados a proteínas que se encuentran en membranas de los tilacoides. Esto está en el tilacoide. Los pigmentos más importantes es la clorofila, los otros pigmentos actúan como pigmentos auxiliares, los carotenoides, por ejemplo. En el cuantosoma se presenta la partícula F, esto se los voy a ir contando ahora. O sea, esto es como para que les quede escrito en algún lado todo lo que voy a ir explicando cuando vamos mostrando los esquemas. El cuantosoma presenta dos fotosistemas, el fotosistema 1 y 2, que son, digamos, arreglos de proteínas. Ahora lo vamos a ver cómo funciona el fotosistema. Y la cadena transportadora de electrones. Sí, ahí Ornella pregunta si los tilacoides se relacionan. Sí, están conectados. O sea, forman esa pila, cada pilita forma esa pila de esa grana y están interconectados. Entonces, acá es donde se produce algo que tiene que ver, digamos, con la captación de la energía solar. En el fotosistema tenemos diferentes estructuras que lo que van a hacer es recibir el fotón en la cantidad de energía lumínica, y lo que van a hacer es, como se acuerdan cuando les expliqué esto de excitación, que suben los electrones a niveles energéticos superiores, los fotones, la cantidad de energía que entra, va a estar excitando los electrones de estas moléculas de pigmento antena, ¿sí? Estas moléculas son estos tilacoides, digamos, adentro está la clorofila recibe la luz, los electrones de la clorofila se excitan y se van desplazando entre moléculas pigmentarias. Hasta que llega una clorofila que se llama clorofila centro de reacción, y ahí se produce la liberación de un electrón. Y ese electrón se libera y se transfiere a un aceptor electrónico. ¿Sí? Entonces, la energía lumínica lo que hace es excitar electrones que suben a niveles energéticos y se van pasando entre moléculas pigmentarias hasta llegar a una clorofila que está en el centro de reacción y se libera un electrón. Ese electrón se transfiere a un aceptor electrónico, alguien que recibe ese electrón, lo ataja, digamos. Todo esto forma lo que se llama un complejo antena, digamos, que es el receptor de energía lumínica. De nuevo, este complejo antena, este receptor, está en los tilacoides, tienen pigmentos, tienen clorofila, absorben la luz y se produce, digamos, una alteración, una excitación electrónica por esa absorción de luz. ¿Sí? Hay pigmentos que son antena, hay un pigmento de una clorofila que es centro de reacción y un aceptor electrónico. Disculpa que lo pregunto por audio porque Sí. Se me hace medio complicado si no. Pero entonces lo que va saltando entre cada uno de estos es el electrón Sí. que saltó de órbita entre uno, sale afuera y entonces salta al siguiente y sucesivamente hasta el final de la cadena en el centro de reacción. En verdad, estrictamente hablando, se produce un fenómeno que se llama resonancia, y se transfiere energía por resonancia.
no llega a saltar un electrón, en cada flechita roja no está saltando un electrón, está transfiriendo esa energía de una molécula a la otra por efecto de la luz que incidió sobre la primera antena. Estrictamente hablando, no están saltando electrones acá todavía. Acá sí salta un electrón, porque, digamos, la clorofila del centro de reacción absorbe la resonancia de las diferentes moléculas de antena y eso suma una cantidad de energía suficiente como para hacer saltar un electrón. ¿Sí? No importa, es fino igual esto, o sea, no me interesa que sepan, o sea, dónde se produce la resonancia, dónde salta el electrón, no importa. Quédense con que la energía lumínica es captada por estas moléculas de antena, se excitan los pigmentos de la molécula antena y finalmente se produce que salte un electrón, ¿sí? Pero acá la energía se está transfiriendo de molécula a molécula vecina por resonancia. Un fenómeno de resonancia es una forma de transferir energía entre moléculas. Energía, poca energía, no mucha energía. Estamos hablando, no se rompen enlaces ni nada. Simplemente se van pasando una energía de resonancia entre moléculas. Quedémonos con eso. A su vez, todo este sistema es dentro de cada tilacoide. Exacto, ¿no? exacto. Todo esto pasa dentro de cada tilacoide. ¿Como una suerte de bobina? Perdón. ¿Algo así? Sí, en parte sí. No hay una diferencia de potencial todavía ni nada, pero hay algo, o sea, la energía se está transformando de lumínica a eléctrica, ¿sí? Sigo. Entonces, para ir resumiendo, digamos, o sea, la fotosíntesis, acá le puse fotosíntesis C3. ¿Por qué? Porque hay fotosíntesis C3, C4 y CAM. La fotosíntesis que nos va a interesar es la C3 porque es la que pasa en la mayoría de las plantas. Después les voy a explicar brevemente, muy brevemente, qué es una fotosíntesis C4 y qué es una fotosíntesis CAM. Pero me interesa que entendamos bien la fotosíntesis C3, que es la fotosíntesis por excelencia del 90% de las plantas del planeta, digamos. La fotosíntesis va a tener dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. O sea, dos etapas, dos partes. La fase luminosa, utilizando la luz visible como fuente de energía, produce poder reductor, NADPH, oxígeno y ATP. ¿Sí? La fase luminosa tiene que ver con esto que les estaba contando de cómo la luz incide sobre los pigmentos, cómo se produce la resonancia, cómo se mueve ese electrón, y se va a producir algo que se llama poder reductor, ya lo expliqué, ya vimos que era, el NADPH, oxígeno y ATP, que también ya lo vimos, o sea, la energía, digamos. En la fase oscura, la segunda fase, el segundo paso, tanto en presencia como en ausencia de luz visible, se utilizan el poder reductor y la energía química producidas en la fase luminosa para la fijación de carbono. La fase oscura es como el paso 2. Uso lo que obtengo en la fase luminosa, en el paso 1, para fijar carbono, para hacer, digamos, moléculas más complejas. ¿Se acuerdan que dijimos que la fotosíntesis es un proceso anabólico, endergónico? La idea es hacer glucosa a partir de dióxido de carbono. Lo que pasa es que yo no puedo hacer glucosa de la nada si no tengo energía o no tengo poder reductor. Entonces la fotosíntesis lo que hace primero es un paso 1, luminoso, donde convierte la energía de la luz en poder reductor y ATP. Poder reductor y ATP que va a usar para el paso 2, para la fase oscura. Ahí sí va a fijar carbono, va a unir enlaces, va a formar enlaces nuevos que requieren de energía. ¿Y de dónde obtiene la energía? Del ATP que obtuvo a partir de la energía lumínica. ¿Sí? Entonces, el paso 1, la fase luminosa y la fase oscura, están acoplados. Yo no puedo hacer la fijación del carbono en el paso 2, en la fase oscura, si no tuve fase luminosa, que es donde tengo que obtener lo necesario para poder fijar carbono. ¿Sí? En el esquema acá ven, o sea, la fase lumínica es esta, la fotofosforilación. A partir de la energía lumínica obtengo ATP y NADPH, poder reductor. ¿Sí? Esto lo voy a utilizar para hacer la fijación de carbono en algo que se va a llamar el ciclo de Calvin-Benson. Ya lo vamos a ver. En la fotofosforilación también se produce lo que se llama fotólisis del agua. El agua se hidroliza, se divide, se rompe, se libera oxígeno a la atmósfera y es el oxígeno que liberan las plantas cuando hacen fotosíntesis. Y tengo entonces, de la fase luminosa, tres productos. El oxígeno que se libera a la atmósfera, el ATP, energía almacenada, y el poder reductor.
Estos dos los voy a usar para fijar carbono en la fase oscura, en algo que vamos a llamar el ciclo de Calvin. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Calvin Klein. Calvin Klein. Calvin Benson es este. Chicos, chicas, ¿cómo venimos? Porque, o sea, es complejo, es mucha información, pero estoy tratando de ir bien de a poquito, digamos. Disculpa, en la diapositiva anterior se queda además con hidrógeno, ¿no? Cuando A ver qué- separa las moléculas de agua. Sí, ¿no? también, sí. Las moléculas de agua, acá el oxígeno se libera, en realidad, ya lo vamos a ver, están acá. Es en el poder reductor. Ya lo vamos a ver cuando veamos, o sea, las reacciones. Pero lo que hace la Ah, fotólisis está del bien, no agua había es visto bien. sacarle los hidrógenos al agua y larga el oxígeno. El oxígeno no lo usa los hidrógenos. Entonces, son parte del poder reductor, esos hidrógenos. Bárbaro. De nuevo, este esquema, repito un poquito lo mismo. Esta parte es la fase luminosa. Acá tengo, esto es todo dentro del cloroplasto, ¿no? Toda la bolsa verde es el cloroplasto. Tengo los tilacoides, apilados, forman granas. Todo lo que está dando vueltas alrededor es estroma. En los tilacoides está la clorofila, están los fotosistemas, está el complejo antena, ese que les conté, el que recibe la energía lumínica y por resonancia lo transfiere. Se forma, digamos, se absorbe la energía del sol en los tilacoides, se produce la fotólisis del agua, el agua entra por acá, el agua, un producto de desecho del agua sale por acá, el oxígeno, esto se libera a la atmósfera, y nunca más voy a usar oxígeno, o sea, esto se libera y listo, se perdió. Se produce ATP y poder reductor en la fase lumínica, que va a ser insumo o necesario para la fijación del carbono en lo que se llama el ciclo de Calvin. ¿Sí? Todas estas son reacciones que dependen de la luz, porque si no hay luz, no se producen estas reacciones. Estas reacciones lo que van a hacer es tomar el dióxido de carbono atmosférico y formar nuevos enlaces a partir de la energía del ATP que viene de la fase luminosa, y se va a formar glucosa, que es lo que la planta va a utilizar para obtener su energía o para almacenar. En definitiva, la energía lumínica del sol la tenía acá y después la termino teniendo acá, en la glucosa. ¿Sí? ¿Qué hace el ciclo de Calvin? Utiliza el ATP, la energía, utiliza el poder reductor y lo devuelve oxidado. O sea, la batería gastada, ATP pasa a ser ADP y se manda a los tilacoides para que se vuelvan a cargar. Y el poder reductor está oxidado, porque lo utilicé también en el ciclo, para fijar carbono. Entonces lo manda de nuevo a la fase lumínica para que se recargue y vuelva a estar reducido. ¿Sí? Entonces, lo que necesito para el ciclo de Calvin lo obtengo en la fase luminosa. Lo que desecho de la fase del ciclo de Calvin lo cargo de nuevo en la fase luminosa. ¿Sí? Están acopladas las dos fases. Bien. Sigo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la fase luminosa, o también llamada fotoquímica, ¿sí? La parte donde la energía lumínica impacta en los pigmentos fotosintéticos. Entonces, en la fase luminosa, repasando, se convierte la energía de los fotones, la energía de la luz, en energía química. ATP y NADPH, poder reductor. ¿Sí? Ocurre en la membrana tilacoides. Tiene varias fases. La fase A es la fotoexcitación, la fase B es la fotólisis del agua, la fase C es la fotorreducción del NADP y la fotofosforilación. Tranquilos, son muchos nombres, ya sé. Ahora los vamos a ir viendo cada uno. Existen dos posibles rutas de fotofosforilación, la cíclica y la cíclica. Ahora también se las voy a contar. Esto es para modo de introducción. Entonces, estamos en la fotofosforilación. Esto pasa en el tilacoide, donde está la clorofila. Entonces tengo el fotosistema 2, tengo el fotosistema 1, todo esto es el cuantosoma. Esto es todo en una membrana, está pasando, en la membrana del tilacoides, y hay varias partes. Está acá la clorofila, en la clorofila impacta la luz del sol, la energía lumínica.
con esta energía lumínica se rompe la molécula de agua, se produce la fotólisis, se libera el oxígeno, se ve muy chiquito esto, y se libera también los hidrógenos, lo que decía recién la compañera. O sea, el agua tiene dos hidrógenos, un oxígeno. Acá tengo un oxígeno y los 2 hidrógenos, ¿sí? Este proceso es la fotólisis del agua. Pega el fotón lumínico en la clorofila, se produce ese efecto de resonancia en las moléculas antenas, se libera un electrón, acá está el electrón, y el electrón pasa a un sistema, digamos, pasa a estar excitado, ¿sí? Por eso acá esto es energía de las moléculas. Pasa de un nivel energético bajo a un nivel energético alto. ¿Se acuerdan cuando hablamos esto de un fotón que pega en una molécula o en un átomo y produce una excitación de los electrones? Cambian los niveles energéticos, aumenta la cantidad de energía en el fotosistema 2. Se produce una cadena redox, esto quiere decir que diferentes proteínas, esta, I, PQ, CIT, PC, esto es plastoquinona, citocromo, plastocianina, no importan los nombres, son diferentes proteínas que lo que van haciendo es pasándose ese electrón excitado una hacia otra, va haciendo una cadena de electrones, ¿sí? Entonces, este electrón excitado va pasando de proteína a proteína, lo van transportando y va bajando la cantidad de energía. Además, acá se produce ATP. Esto es lo que se llama fotofosforilación, ¿sí? El electrón llega al fotosistema 1, venía del fotosistema 2, ¿se acuerdan? Vuelve a incidir un rayo de luz, de energía lumínica, y se vuelve a excitar, vuelve a tener un nivel energético alto. Vuelve a tener un nivel energético alto. Acá tiene un aceptor primario, o sea, el electrón es nuevamente aceptado, y se forma el poder reductor, ¿sí? Fotorreducción del NADP. Entonces, ¿qué pasó? Pega la luz en la clorofila aumenta un electrón a niveles energéticos altos, se produce la fotólisis del agua y ese electrón después empieza a pasar por diferentes proteínas. Vuelve a pegar un fotón en otra molécula de clorofila, se vuelve a excitar esa clorofila, el electrón vuelve a tener niveles energéticos altos, se libera y se vuelve a pasar entre diferentes aceptores. Y se produce poder reductor. Acá se produce ATP, acá se produce poder reductor. ¿Se acuerdan que dijimos? La fase lumínica lo que va a producir es ATP y poder reductor. Bien. Paren, un momento. De nuevo, este es el mismo esquema que les mostré antes. O sea, explicado de otra forma, ¿no? Tengo el fotosistema 2, tengo mi clorofila, esto está en el tilacoide, pega la energía lumínica, se produce la fotólisis del agua, se libera un protón. Acá está el agua desarmada, ¿ven? Este protón pasa a formar poder reductor, ¿sí? NADP más el protón, poder reductor. Sí. Ahora vamos a explicar de nuevo lo del fotosistema 1, sí. Entonces, incide el rayo de luz, se produce la excitación electrónica, esto es un nivel electrónico alto. El electrón se libera y va pasando entre diferentes intermediarios, proteínas, plastoquinona, citocromo B, citocromo F, plastocianina, no importa esto. Créanme, son como, digamos, proteínas que se van pasando ese electrón y va bajando su nivel energético. Llega al fotosistema 1 ese electrón, vuelve a incidir la luz, se vuelve a producir la fotoexcitación y ese electrón sube de nuevo su energía. Esto sigue siendo el fotosistema 1, lo que pasa es que ahora tiene el electrón excitado, por eso está alto, digamos. De nuevo, mientras más alto está en el esquema, mayor es la cantidad de energía, ¿sí? Se libera el electrón, se entrega a esta proteína que se llama ferredoxina. La ferredoxina forma poder reductor o vuelve a entregar el electrón a la cadena de transporte de electrones. Tengo, o sea, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. La luz pega en los fotosistemas, en el 2 y en el 1. Se produce cambio en la excitación electrónica. Saltan los electrones acá y acá. Esos electrones son entregados a una cadena de transporte de electrones o a un aceptor final, ¿sí? El limpio... En las plantas C3. Esto es planta C3, todo es C3, sí. No voy a explicar C4 porque
agregar quilombo. Muy O sea, y no, complicado. la verdad que me interesa que se puedan tener mínimamente C3. O sea. Camila, ¿va mejor ahora lo del fotosistema 1? O sea, son dos lugares donde incide la luz y se produce la excitación electrónica, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. ¿Sí? Entonces, en limpio, lo que obtengo de la fase lumínica es poder reductor, que está acá, y ATP. Que este esquema no lo tiene el ATP, pero se genera ATP. O sea, lo que pasa es que sí, ahora vamos a ver qué pasa con el ATP. Listo. Se termina siendo como un circuito, como si fuera un circuito cerrado, ¿no? Entre el electrón después de que pasa por la fase 2 y vuelve Exacto. a caer en la misma secuencia. Exacto, exacto. Lo que va pasando es, la energía lumínica excita a los electrones, los sube de niveles energéticos, y cuando van bajando de nivel energético, cuando van bajando de energía, se va produciendo poder reductor. Se van produciendo protones que van a formar poder reductor, NADPH. ¿Sí? Vamos a ver por qué es Que importante. esa vendría a ser la energía que sale, Sí. digamos, lo que hace que se reduzca la energía del electrón. Exacto, el NADPH es poder reductor, es potencialmente algo que yo voy a usar después para producir energía, para producir, digamos, en nuevos enlaces químicos. Vamos de a poco, es complejo, pero vamos de a poquito. Hay dos vías para la fotofosforilación. Hay la fotofosforilación acíclica y la fotofosforilación cíclica. En este esquema que les mostré antes, están dibujados los dos caminos, ¿ven? En las flechas azules es el flujo de electrones cíclico, es este. ¿Sí? Los mismos electrones, el mismo electrón llega al fotosistema 1, la luz lo excita, lo sube de nivel energético. Cuando está excitado se libera, se entrega a la ferroredoxina. La ferroredoxina lo libera y lo entrega al complejo BF. El complejo BF lo vuelve a alargar y se lo devuelve al fotosistema 1. Vuelve a pegar otro fotón de luz, se vuelve a excitar y hace todo un ciclo, ¿sí? Sube de energía, baja de energía. Sube de energía, baja de energía. Está circulando electrones, ¿sí? En definitiva, estamos convirtiendo la energía lumínica en un circuito, en un flujo de electrones. No tengo un cable conductor de cobre acá, lo que tengo son intermediarios proteicos y un pigmento que van moviendo esos electrones. Después algún día ustedes me van a explicar cómo funciona la célula fotovoltaica, porque una analogía hay, no son exactamente equivalentes, pero algún tipo de analogía tiene que haber. El flujo de electrones no cíclico es el que usa los dos fotosistemas. Usa el fotosistema 2, se excitan, entra la luz, se excitan los electrones, bajan, suben de energía, van bajando de energía, se vuelve a excitar porque vuelve a entrar luz, salta acá y vuelve a bajar de energía. ¿Sí? Esto es el cíclico es un circuito cerrado, todo el tiempo las flechas azules se van regenerando y saltando los electrones. El rojo no es cíclico, no es cerrado el circuito. ¿Sí? Estos electrones, cuando llegan acá, se pierden y tienen que volver a entrar a excitarse otro electrón distinto. ¿Sí? ¿En qué se pierde